Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues en esta ocasión les traigo 10 consejos para iniciar con éxito un jardín con suculentas. Pues acompáñenme. Consejo número 1. Debemos de considerar el hecho de tener un lugar en donde vamos a poner nuestras suculentas. De preferencia, yo les sugiero que sea en un lugar abierto, con aire, con todo lo que implica estar fuera. Como puede ser un patio, una azotea, una terraza, el frente de tu casa. Eso es como lo que yo considero que debe de ser óptimo para que se desarrollen bien las suculentas. En su defecto, también podríamos tenerla al interior de casa, pero en una ventana que tenga luminosidad, que entren rayos de sol y que se pueda abrir para que se ventile, porque pues no todos tenemos la posibilidad de tener un espacio afuera o ni siquiera tener un patio. Entonces esa es una alternativa, aunque sí considero que tenerlos dentro de interior se batalla muchísimo y hay que estar muy al pendiente de ellas. Entonces, pues por ende yo recomiendo que esté al exterior. Ese es mi primer consejo. Consejo número 2. Empezar a adquirir suculentas de cuidado sencillo, que no sean tan complicadas y que no sean suculentas de colección al principio, porque primero tenemos que aprender a observarlas, a saber cuándo están enfermas, a saber cómo regar y todo eso. Entonces, mi consejo número 2 es que compren suculentas accesibles, que no sean difíciles de cuidar. Les voy a decir como cuáles. Una de las plantas que podemos comenzar comprando para nuestro jardín son los Graptopétalum. Estas plantas son muy nobles. Este es un tipo de Graptopétalum. Él es un poquito exigente al sol. Cuando lo adquirimos, por lo general es verdecito. Bueno, a veces no venden así, pero para mantener estos colores necesitan estrés de sol. Y también existen otros como este, que es un paraguayense. Son plantas muy bonitas, de colores muy vistosos y muy sencillas de cuidar. Entonces, pues este podría ser una opción para empezar a tener plantitas. Ahora, otra opción son los sedums. Los sedums igual son plantas que son muy fáciles de cuidar. Ellas son un poquito más demandantes de agua, a lo mejor no vamos a correr al principio mucho riesgo de ahogarlas o de pudrirlas, porque son plantas que les gusta el agüita. Otro tipo de planta son las echeverias. Estas echeverias en específico es una fecunda. Son muy resistentes, son muy dadas a tener hijitos, como ustedes pueden ver, y es un género muy bonito, ¿no? Porque son rosetitas y están muy preciosas. Entonces estas también las considero que podrían ser de primera instancia buenas para adquirir. Otro tipo de plantas son las siempre vivas. Las siempre vivas, si les da más solecito, ellas son felices, ¿no? O sea, son muy resistentes y son plantas súper que les gusta lo extremo, de verdad. Entonces, son plantas que te van a durar años también. El único problema que tienen es que cuando florecen, pues termina su ciclo porque son monocárpicas. Miren, les voy a mostrar un ejemplo de cuando vayamos a adquirir, que no lo mencioné, pero aquí se los pongo. Es que las plantas no estén etioladas. Esta planta estaba etiolada porque la tenía en un lugar en la terraza en donde ya
no le dio sol como 2 meses. Les digo, se tardó en etiolarse porque estaba acostumbrada, pero miren, etiolado quiere decir que se estiran para buscar sol y eso las enferma. Entonces a la hora de comprar, fíjense que no estén muy separadas sus hojas, que sea una roseta así, compacta. Eso quiere decir que es una planta sana. Entonces hay que fijarnos muy bien en eso. Otra plantita que podemos considerar suculenta para iniciar nuestro jardín son los aloes. Los aloes son muy nobles, muy fáciles de cuidar, muy bonitos y muy beneficiosos. Tienen muchas cosas muy maravillosas y es una planta muy fácil para iniciar y cuidarla. Y miren, aquí abajo tengo 2 sábilas que también son aloes y son bebés, y vean, en esta parte hay sol, en esa parte hay sombra. Ellas pueden vivir un poquito más hacia la sombrita, obviamente la luz del día sí les llega a dar. Aparte, como son bebés, pues andan acostumbrados, pero están medios feyoyos, pero son plantas que podrían considerar de primera instancia para comprar. Consejo número 3. Bien, al momento de adquirir suculentas, primero que nada yo les recomiendo que sean en lugares en los que ustedes puedan ir a comprarlas. Hay muchos lugares en los cuales podemos adquirirlas, como son viveros, cualquier vivero que tengan cerca de su casa, y centros comerciales, también puede ser en mercaditos. Yo lo que estoy sugiriendo en este punto número 3 es que presencialmente las adquiramos. ¿Por qué? Porque así nosotros nos vamos a dar cuenta cómo las tienen ubicadas, qué situación de cultivo les están dando, o también podemos preguntar si es que las llevan y las traen, por ejemplo, tianguis o situaciones así. Entonces podemos preguntar cómo es que las tienen al momento de resguardarlas. Ese punto es muy importante porque eso nos va a dar un parteaguas de saber cómo está acostumbrada esa planta y así no se nos dificulte a la hora de adquirirla y a la hora de llevarla a nuestro hogar para cuidarla. Ese es el consejo número 3. Consejo número 4. Esto es para principiantes y considero que es un punto muy importante de los cuales yo he pensado. Es adquirir suculentas de preferencia en la zona donde viven. Por ejemplo, si viven en la Ciudad de México, cómprenlas en la Ciudad de México. Si viven en Puebla. Esto les digo es para principiantes porque así es más fácil que las plantas se adapten a tu clima. Entonces considero que eso es muy importante. No estoy quitando trabajo a las demás gentes ni estoy diciendo que no lo hagan, pero ya cuando uno adquiere un poco más de experiencia, entonces sí es posible de que adquiramos plantas por internet de algunos otros lugares. Por ejemplo, si vivimos en la ciudad de Puebla, como vivo yo, y quisiera adquirir una planta de Cuernavaca, pues ya ven que sí hay gente que las manda, o a veces nosotros nos trasladamos a esos lugares, visitamos viveros y las compramos. Eso ya creo y lo considero que ya después de que tengas un poquito de experiencia, sí pueda uno ya después adquirir plantas fuera, pero por principio y para tener mayor éxito, es mejor que las adquieras en el lugar en donde radicas o vives. Consejo número 5. Bueno, este consejo es muy importante también. Lo consideré así porque si nos estamos interesando en adquirir suculentas y en algún momento nos empiezan a gustar y queremos coleccionar, necesitamos investigar sobre ellas. De preferencia, cuando las adquieran, pregunten su nombre. Muchas veces no lo saben, no pasa nada. Hay muchos medios en los cuales nosotros podemos investigar sus nombres y sus características, como por ejemplo canales de YouTube, ¿no?
o internet, Google de imágenes, inclusive nada más tomamos la imagen y nos puede desplazar algunos nombres y todo. Muchas veces cuando hacemos en Google búsquedas, pues no siempre están los nombres, entonces hay aplicaciones que existen para identificar plantas. Yo les sugiero que bajen alguna de esas aplicaciones y siempre la tengan a la mano, porque les va a resolver muchísimas dudas y a lo mejor les va a suprimir el tiempo de investigación. Y pues también nos podemos basar en libros, preguntando en grupos. Esos son unos tips más o menos como para que ustedes puedan hacer un estudio generalizado, pero sí es algo que tenemos que tener en consideración, porque si no sabemos cómo se llaman, si no sabemos de qué género son y todo, a lo mejor se nos va a complicar un poquito más su cuidado, ¿no? Entonces, ese es mi consejo número 5, que hagan una investigación sobre la planta que están adquiriendo. Consejo número 6. Bueno, este consejo también lo considero muy importante porque es necesario. Esto va a ser una constancia cuando uno adquiere plantas de todo tipo, pero sobre todo en las suculentas hay que tener mucho cuidado, y eso es el sustrato, o sea, el trasplante que le vamos a estar haciendo. Ver qué sustrato traen. Entonces, el sustrato debe de ser un sustrato que sea ligero. Ligero me refiero a que no se apelmace, no se haga roca, no se haga piedra, digamos que si ustedes metieran la mano a la tierra pudieran hacer esto sin mayor problema. Hay veces que hay tipos de tierra que ni siquiera podemos meter la mano. Entonces, fijarnos muy bien en ese sustrato y tener la consideración y la obligación de cambiárselos. Digo, si lo traen bien y está en una macetita grandecita o algo así, pues bueno, no lo podemos dejar así un tiempecito. Pero si vemos que están muy apretujadas o así, pues entonces sí hay que cambiar el sustrato, porque eso es un parteaguas para que nuestras plantas se mantengan en buen estado y en un tiempo prolongado. Miren, aquí tengo un ejemplo del sustrato, como les decía, que no se apelmazara. Esto quiere decir que sea ligerito y que aporte piedrita. Ya pronto les subiré el video, ahí lo tengo listo, nada más que primero consideré el hecho de subir este video. Y este es el tipo de sustrato que yo uso. Tiene ricos nutrientes y minerales. Consejo número 7. Bien, en este consejo también es importante, todos estos los considero importantes, quiero recalcar, porque eso es básico, es una cuestión básica que tenemos que entender antes de que empecemos y durante el proceso de empezar a tener suculentas. Y es muy importante el riego, ¿ok? El riego no tiene una regla. Yo considero que mucha gente te dice, riégalo una vez por semana, cada 15 días. Bueno, no hay una regla para mí en lo que significa, porque hay veces que yo hasta he regado casi diario, porque eso depende mucho de tu clima. Entonces hay un método que les voy a enseñar, que es el del palito. Bueno, ese método es muy fácil y es muy fácil de entender, y después de que ya lo empezamos a hacer, nos vamos a ir dando cuenta cómo es que ellas van funcionando, ¿no?, en su clima, porque a veces honestamente yo luego ni entiendo cómo es el clima, ¿no? Entonces, pues ese método es muy importante. Aquí les voy a explicar cómo es ese método. El método del palito para el riego es este.
Bien, esta la regué ayer, entonces vamos a clavar el palito lo más abajo que podamos y lo vamos a sacar. Si el palito sale humedecido, quiere decir que todavía tiene humedad. A mí me cuesta mucho trabajo que salga muy mojado porque acá arriba hace mucho calor, pero miren, eso, como salió el palito, quiere decir que está húmeda la tierra. Entonces hay que esperar, hay que sumergirlo como por aquí así, porque si nada lo meten aquí, pues probablemente le salga seco, pero la parte de abajo esté todavía con agua y entonces ahí sí podemos correr riesgo de saturarlas de agua. Además, recordemos que estas plantas administran el agua, ¿ok? Entonces este es el método del palito. Y cuando lo metemos en una planta seca, pues va a salir totalmente seco. No se le va a pegar la tierra y ahí es cuando debemos de regar. Ya después les voy a hacer un video de cómo riego mis suculentas. Y bien, haciendo esto, no creo que tengas ningún problema para empezar a regar tus plantas sin que te estreses, sin que te mortifiques tanto. Entonces es un método que ya a la larga después te vas a ir acostumbrando y ya vas a saber cómo ir avanzando, ¿no? Entonces ese es mi consejo número 7, la importancia del riego. Consejo número 8. Bueno, en este consejo ya un poco lo dije en el consejo del sustrato. Bueno, aquí es muy importante que consideres que al momento de adquirir plantas también vas a tener que adquirir macetas. Lamentablemente sí, es doble gasto porque pues muchas veces nos los venden en macetitas de 3 pulgadas, creo que es, y si no es que más chiquititas. Entonces sí vas a tener que tener disponibilidad de macetas, aunque bueno, no nos cerramos. Sabemos que todo lo podemos ocupar de maceta, ¿no? Así un topper o una olla o cosas así. Entonces, pues bueno, todo puede ser maceta, pero sí debes de considerar ese hecho porque gradualmente o eventualmente, más bien, vas a tener que estar cambiando tu planta de maceta. Hay algunas plantas que pueden durar hasta un año, ¿no? Hay algunas plantas que van a durar meses. Ellas mismas, al momento de crecer, es como te lo van a ir pidiendo. Es el lenguaje de ellas al decir, ya quiero mi cambio. Y si tú adoptas esa responsabilidad de, al momento de ver que ya crecieron y rebasaron, cambiar la maceta, vas a ver que tus plantas, mira, en poco tiempo van a crecer y se van a poner preciosas. Entonces es muy importante que tengamos macetas y que le hagamos cambios cada que veamos que ya no caben. Entonces, bueno, pues ese es mi consejo número 8. Consejo número 9. Bueno, este consejo también es de suma importancia y es uno, creo que de los más importantes, porque primero que nada vamos a tener que observar muy bien nuestras plantas. Entonces esto requiere de que una vez cada diario puede ser, o una vez cada 2 días, o una vez cada semana, no lo sé, pero es revisar siempre tus plantas. Siempre echarles un vistazo, y esto no quiere decir que te pases 500 horas, ¿no? Porque sabemos pues que luego hay muchas ocupaciones, entonces pues
estar alternando muchas cosas, a veces se nos olvida. Les digo, no es como del diario, pero sí al menos o de mínimo una vez a la semana estar observando tus plantas. ¿Y qué quiere decir esto de observar las plantas? Bueno, vas a observar que ellas estén hidratadas. Yo les voy a hacer un video sobre eso en específico, cómo es darse cuenta que necesitan agua o no, el lenguaje de las suculentas. Más adelante les voy a hacer ese video, pero bueno, ahorita son consejos básicos y esenciales, ¿no? Entonces, les digo, es observarlas para saber si necesitan agua, si ya crecieron, si se cayeron, si tienen muchas hojas secas abajo, porque también hay que retirarlas, limpiarlas de alguna forma, si tienen alguna anomalía, si se decayeron. Entonces, es muy importante la observación, les digo, por lo menos una vez a la semana, estarla revisando, porque sí es muy importante, porque si las abandonamos mucho tiempo, pues un día las van a salir a ver o van a voltear y pueden estar muertas, porque pues la verdad es que son seres vivos y requieren de cuidados. Entonces, pues sí, es un consejo muy importante, la observación, ¿ok? Y bueno, pues vamos con el último consejo, consejo número 10. Bien, pues vamos a ligar el consejo número 9 con el 10 porque se llevan. Y este consejo también se me hace muy importante. Y bien, tenemos que saber identificar cuando una planta tiene plaga. Y al saber identificarlo, tenemos que combatirla lo más pronto posible. Porque si nosotros lo dejamos así, pues va a correr el riesgo de que las demás plantas, y más si están juntas, se contagien y entonces ya sea un desastre. Entonces, por eso les digo que está ligado al anterior, que es la observación, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy al pendiente de las plagas. Yo les prometo y voy a ir haciendo, y de verdad que cada cosa que yo les voy subiendo tiene un porqué y lo voy a ir ligando, porque yo voy a comentar todo y mis vivencias y todo lo que sé, y les voy a hacer un video específico de plagas, ¿no? Entonces hay muchos métodos en los cuales nosotros nos podemos basar para combatirlas. Cada plaga tiene diferentes métodos para combatir, ahora sí que lo vuelvo a repetir, y hay veces que pues no solo son insectos o cosas así, sino que también les puede dar hongo por el clima y la humedad, ¿no? Ya saben, es como todo, hasta en la comida pasa, ¿no? Entonces hay que saber identificar. Entonces, por eso les digo que la observación es muy, muy, muy importante, y después de identificarlo, combatirlo, porque eso es muy importante. No podemos dejar una planta que por sí sola se cure, porque de verdad ese que muy rara vez pasa, pero solita, tal vez pueda haber casos muy extremos que se enfermen y solitas salgan, pero les digo, una puede ser que se salve, pero las demás pues pueden correr el riesgo de que no se salven. Entonces es muy importante combatir esas plagas. Y bueno, pues esos son mis 10 consejos. Espero que les sirvan de mucho. Quise hacer este video así, corto, conciso, que me puse a pensar esas preguntas que yo me hice al principio, ¿no? Para adquirir suculentas y empezar a tenerlas. Pues bueno, pues estos son 10 puntos muy importantes. Creo que son algunos muy lógicos, ¿no? Algunos a lo mejor no lo saben, porque pues todos siempre empezamos sin saber, ¿no? Y pues luego nos damos a la tarea de investigar, pues por eso están viendo este video. Y también es que muchas personas me lo han preguntado, esa es la primera pregunta, y es de así de que, oye, yo tengo suculentas pero no se me dan, se me mueren.
Pues bueno, aquí hay muchas respuestas del por qué posiblemente se te estén muriendo tus suculentas. Y digo, hablo en específico de ellas así, pero casi todas las plantas son de ese tipo de cuidado. Digo, hay plantas que son como las de interior que pues las podemos abandonar un poquito y que sí pueden vivir en nuestra casita, adentro en la salita y todo eso. Pero las suculentas sí tienen un poquito más de grado de dificultad, pero tampoco es algo como que no podamos con ello. Les digo, pues también es un compromiso que se adquiere y hay que tener responsabilidad con eso para pues que salga exitosamente, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo estos consejos, aviéntense, de verdad tengan un jardín con suculentas que son preciosas y también para que nos veamos más seguido y se vayan enterando, me cuenten cómo les va, cómo les funciona y bueno, pues ahora sí que ya se me acabaron las palabras, sin nada más que decir, pues me despido. Les agradezco mucho su apoyo, muchas gracias por verme y les deseo un hermoso día y que sean muy felices. Nos vemos pronto. Hasta luego.